Gracias a Dios. Escuchaba la alabanza que cantaba el hermano. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Esa alabanza, ¿no? Llamado para anunciar las virtudes de aquel. ¿Por qué? Somos un pueblo especial. No que seamos mejores que otras personas, no que seamos mejores que otros, no, sino porque éramos los más insignificantes. Porque a lo vil y menospreciado escogió Dios de este mundo. Como dice también en Deuteronomio capítulo 7, dice que cuando Él escogió a Israel, no porque era mejor que otros pueblos, sino porque el puro afecto de la voluntad de Dios, y porque amó y por amor lo eligió, porque no que sea mejor que otros, sino que era el más insignificante. Y nosotros de igual manera, hermano, no porque seamos mejor que otros, sino porque éramos lo más insignificante, y como la palabra nos enseña, que a lo débil, ¿no? Y a lo menospreciado escogió Dios. Gloria a Dios. Así que por eso me gozaba, ¿no? En la alabanza y gloria a Dios. Bueno, en esta tarde, hermano, quiero ir a la palabra rápidamente, si me pueden acompañar a la palabra que está en Proverbios. Beneficio de la sabiduría está en el capítulo 4 de Proverbios, pero no voy a leer todo el texto, sino que de inicio, ¿no? A la exposición del mensaje de esta tarde vamos a estar iniciando del versículo 23. El versículo 23. Palabra del Señor, la leo en el nombre de Jesús, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Padre, Señor, en esta tarde, mi Dios, Señor, estamos ante tu palabra. Señor, mira que aún Salomón, Señor, Padre, un siervo, Padre, que él no te había pedido riquezas, no te había pedido, Señor, Padre amado, cosa material alguna, sino que te ha pedido sabiduría para poder gobernar, Padre, el pueblo tan grande, Señor, en el cual aún él estaba siendo rey, Padre, porque aún tú, Señor, lo habías escogido, Señor, para que él fuera el rey de Israel en ese entonces, Señor. Pero mira cómo su corazón, Señor, Padre, también, Señor, se ha desviado, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre amado, Señor, a guardar nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a guardar tu palabra, porque, Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino, Señor? ¿Con qué, Señor? Con guardar tu palabra, Señor. Oh, Señor, tu dicho es guardado para no pecar contra ti, oh Dios. Señor, ayúdame, Señor, porque si bien digo, Señor, y recuerdo siempre que soy pequeño, Señor, no hay hombre grande, no hay grandes, Señor, porque somos hombre débil y pequeño, necesitado de un Dios grande, Señor. Padre, en esta tarde quiero que seas tú glorificándote, Señor, por medio de tu palabra, Señor, implantada en cada corazón para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Si bien, hermano, somos hermanos, lo que nos encontramos hoy, hermanos que servimos al Señor, ministros, que estamos aquí reunidos. El hermano Gastón no ha podido concurrir en esta tarde, que él también estuvo pastoreando en las casas de la unidad 11 Varadero. Pero bueno, el Señor sabe por qué. Pero hermanos, si bien nosotros lideramos, fuimos personas que el Señor ha iluminado con conocimiento de su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, si bien sabemos que en el principio de la creación, cuando Dios creó todas las cosas,
Y al terminar el 7º día miró, examinó todo lo que había hecho y dijo el Señor: he aquí que era todo bueno en gran manera. Era bueno. Pero cómo cambia después del capítulo 3 la situación. Ahora, sí, hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué? De traer ídolos a tu corazón. Ídolo no solamente puede ser una estatua o un monumento levantado por manos de hombres. No solamente no es eso, o inclinarse delante de alguna estatua, delante de algunas imágenes, o de tener un tratadito con imágenes. No es solamente eso, sino también los ídolos del corazón. Porque ahora, si bien, hermano, como decía, cuando Dios creó todas las cosas eran buenas en gran manera. Pero en el capítulo 3, ¿cómo cambia? La desobediencia, hermano. La desobediencia y la serpiente que entró y le habló a la mujer. Era astuta más que todos los animales del campo. La serpiente era astuta. Y engañó la serpiente engañó a la mujer. Y le dijo: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol podáis comer. ¿Por qué? Porque estaba tergiversando la verdad. Dios le dice al hombre que de todo árbol podían comer. Ahora Satanás transvierte todo eso y cambia lo que Dios había dicho, que cita lo que Dios dijo. Con que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. No, si Dios dijo que de todo árbol podían comer, pero no del árbol que estaba en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que él comiere morirá, y le dice, ciertamente, le da al hombre este mandato de que no comiere. Ahora, ¿qué pasa? La serpiente, que era astuta, engañó a la mujer. Y le dijo: con que Dios ha dicho que no comáis de ese árbol. No, Dios sabe que el día que de ahí comiere, seréis como Dios. Ahora, hermano, en la desobediencia, si vemos la idolatría que comenzó en ese momento también en el corazón de esta mujer y como en el corazón del hombre también. Pero ¿cómo comenzó la idolatría? Satanás quiso ser como Dios. Se halló en su corazón que él quería recibir adoración. Que su soberbia llegó más allá, hermano. Y fue desterrado él. Porque él quería ser Dios. Quería ser como Dios. En su corazón se halló el pecado. Y ahora mire cómo viene a la mujer diciéndolo: no moriréis, sino que seréis como Dios. ¿Sabe que Dios, que el día que comáis de ese árbol, no moriréis, sino que seréis como Dios? Y la mujer vio, miró con los ojos que el árbol era deseable y codiciable para comer. Y esta mujer tomó del fruto, comió y quiso ser como Dios. Porque la serpiente le dijo que iba a ser como Dios. Dios sabe que seréis como Dios el día que comiere. Ahí está la idolatría, hermano. Y esta mujer quiso ser como Dios. En la desobediencia también idolatró en su corazón. Fue una desobediencia. ¿Por qué? Porque deseó. Y al haber deseado mirar con los ojos, también tomó y comió. Ahora, por eso, hermano, aclaré que no solamente al postrarse delante de una imagen y de una estatua, delante de un tratadito que alguien le prenda vela a los santos, no solamente eso es idolatría, sino que la idolatría en el corazón. Por eso cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer y gran mandamiento, Jesús cita, ¿no? Deuteronomio 6:4, Oye Israel, el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ahora, si vemos como la idolatría también se trae al corazón. ¿Por qué? Juan Calvino decía que el corazón del hombre
es una fábrica de crear ídolos, porque estamos poniendo siempre cosas primeras en nuestro corazón antes que a Dios. Así sea para satisfacer nuestros deseos carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Satisfacernos nosotros mismos. No estamos idolatrando a nosotros mismos. No estamos idolatrando a nosotros mismos. Oír palabra de Jehová, decía Ezequiel. Ahora, vamos a ir leyendo, hermano, porque por la palabra de Dios, también lo que hablamos, lo que decimos, nuestros pies cuando caminamos, ¿a dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos caminando? ¿A hacer el bien o a hacer el mal? ¿Dónde lo apresuramos rápidamente? Porque, hermano, Dios no puede ser burlado. Como si bien decía, hermano, conocemos del Señor. Muchas veces decimos, Señor, ¿sabes qué? No me importa lo que dice tu palabra. Me echo la ley tras mis espaldas. ¿Cuánta vanidad en nuestras vidas, hermano? ¿Cuánta vanidad? Eso nos hace ver cuán necesitados estamos cada día del Señor, de rendirlo ante Él. Hay la carta de los Romanos, hermano, es la teología de Pablo que trae riquezas de sabiduría y profundidades, insondables son sus caminos, inescrutables. ¿Quién conocerá la sabiduría, el entendimiento de Dios? En la teología, ¿por qué la teología? Ahora la teología no es nada traído por un hombre, la teología es un texto griego que es teo de Dios. ¿Guía de qué? De estudio, estudiar a Dios, conocer a Dios. Es la teología, es hacer un estudio de lo que es Dios, de quién es Dios, cómo se revela Dios. No es algo traído, pero el apóstol Pablo cómo va presentando. Porque él fue instruido por Gamaliel, pero no conocía a Dios. Después cuando el Señor se le reveló, y ahí pudo entender que todo lo que estaba escrito en los profetas era lo que había sucedido al Cristo que habían crucificado, y él se encontraba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Pero él pudo entender cuando el Señor lo convirtió. Porque de nada le sirvió tanta escritura, hermano. Y lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ahora, si bien, como siempre digo, también, hermano, nosotros podemos amar esto, un púlpito. Podemos amar el ser visto, reconocido por los demás. Incluso cuando compartimos en las redes sociales un video. ¿Con qué motivo lo hacemos? Si es para la gloria de Dios o es para ser visto, para que lo vean alguien. Y digan, no, mirá cuán bueno, mirá cuán grande. Mirá. No, grande es Dios. Nosotros somos pequeños, somos criaturas, hermano. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Para Él es la gloria, hermano. No es para enaltecernos nosotros, sino para enaltecer a aquel que dio su vida por nosotros. El rescate. Ezequiel, capítulo 14. Ahora, si bien vemos, pero después en contexto sí, y explicándole, pero miren lo que pasaba acá. Ezequiel, capítulo 14. En el capítulo 13, bueno, vemos que los falsos profetas hablan de los falsos profetas. Todo el contexto del capítulo 13. Pero en el capítulo 14 cambia. ¿Cómo viene narrando la historia, ¿no? De los falsos profetas que ellos profetizaban de su propio corazón? Así ha dicho Jehová, así ha dicho, como muchos hoy profetizan visión de su propio corazón. Así dijo Jehová. Ahora, en el capítulo 14, versículo 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Ancianos de Israel, oigan, hermano. Oigan, ancianos de Israel. Eran ancianos que estaban instruido la ley de Dios, que día a día agarraban la ley y la palabra de Dios, y eran ancianos que se presentaban, y el Señor le revela a Ezequiel estos hombres. ¿Qué dice la palabra? Vinieron ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Vinieron delante de él, se sentaron. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿En dónde dice en su corazón? Hoy en día amando, ¿qué estás amando más? ¿Qué estás amando más? Primer lugar en tu corazón. Los deseos de tu carne, porque de modo que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice el apóstol Pablo en Romanos.
Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo algunos consultado por ellos? Por eso seré yo en el modo algunos consultado por ellos, porque ellos habían puesto a aquellos falsos profetas en su corazón como alguien que era enviado del Señor y no recibía la verdadera palabra de Dios cuando el Señor le decía, cuando venía Ezequiel, aquel profeta que había levantado, que era levantado por el Señor. Así dice el Señor, porque también podemos poner como idolatría, idolatrar a cualquier pastor, a cualquier hombre que predica lindo, que habla bonito. No, ojo, hermano. No hay hombre grande, sino que somos hombres débiles, alcanzados por la gracia de Dios para exaltar y dar la gloria a aquel que está sentado en el trono y reina, a aquel venció. Porque para Él es la gloria. Estos hombres habían establecido sus ídolos en sus corazones, como puede ser una mujer, como puede ser un hijo, como puede ser, hermano, cualquier cosa que quite en tu corazón el primer lugar a Dios, se puede estarte convirtiendo en un ídolo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, puede ser el dinero. Cualquier cosa por la que quiera alcanzar tus metas primero, antes de llegar alcanzar las metas que Dios quiere para tu vida, el propósito por su buena voluntad para tu vida. No. Señor, ¿sabes que yo tengo una lista grande así? Pero a lo último estás vos. Primero están todas mis metas, mis propósitos. No. Primero tiene que estar el Señor. Porque Jesucristo ni aún así se atrevió. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Jesucristo enseña la oración, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, siempre y cuando que se haga la voluntad de Dios, hermano. Estemos aconteciendo lo que estemos pasando, pero no pongamos. El que ama primero madre, hijo, padre, no es digno de mí, dijo el Señor. El que no aborrece, en el sentido de aborrecer, no es de decir de odiar cuando está hablando la palabra, sino de poner en primer lugar. Había un joven rico que se acerca a Jesús también. Ese joven rico venía, Señor, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? ¿Conoce los mandamientos? Sí. No hurtarás, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo. Sí, yo conozco todo eso. No hace falta que me lo diga porque lo vengo guardando desde mi juventud. Ahora Jesús le dice, pero ahora Jesús, ¿por qué le dice esto? Para que vea el estado en el que él se encontraba. Ve y vende todo lo que tienes. Y después ven y sígueme. Este joven, como tenía muchas posesiones, muchas riquezas, se entristeció. ¿Por qué? Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Dáselo a los que están, a los huérfanos, a la viuda del pueblo. Repartí lo que tenés, porque cuando te mueras no te vas a llevar nada. Repartir. Y ese joven se entristeció. ¿Y cuál estaba violando? El primer mandamiento: no tendrás ídolos delante de mí. Él estaba idolatrando la riqueza, las posesiones que tenía. ¿De qué le servía al hombre ganar el mundo entero si al fin y al cabo perderá su alma? No, hermano, no. Estos hombres también habían habían puesto sus ídolos en sus corazones. De modo que la idolatría no la llevaban cargando en un amuleto, no llevaban, sino que la llenaban en su propio corazón. Hermano, como digo, en el Nuevo Testamento también está hablando acerca, si me pueden acompañar, en el capítulo 3, en Colosenses. Vamos a ver, hermano, lo que es la idolatría. Para que de ninguna manera, hermano, nos apartemos del Señor. No caigamos en un tropiezo. Capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal
en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, ahí está. Haced morir todo lo que es pecado de las concupiscencias, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es idolatría. Fornicación. Ahora, yo quiero satisfacer mi deseo, quiero tener relaciones sin tener un matrimonio agradable delante de la presencia de Dios, sin honrar el nombre del Señor, sin dar un matrimonio, quiero tener relaciones, quiero satisfacer mi deseo. Soy un idólatra porque estoy idolatrándome a mí mismo, queriéndome satisfacer a mí mismo y no queriendo agradar al Señor de gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, hermanos, vemos que haciendo estas cosas no tan solo nos convertimos en idólatra. Porque como decía, hermano, la mujer desobedeció. Quiso ser como Dios por el engaño de la serpiente. La mujer transcurre en transgresión en darle a comer a Adán. Adán desobedeció. Se echó el mandato de lo que Dios le había dicho que no hiciese. Lo echó tras sus espaldas. Él tomó, también comió del fruto de que Dios le dijo, no es una manzana porque la Biblia no dice una manzana. Dice el fruto, así por eso no digo una manzana. El fruto de que estaba en el medio del huerto. De la ciencia del bien y del mal. Ahora, seréis como Dios y vuestros ojos serán abiertos. En cuando yo quiero satisfacer mi deseo. En cuando yo quiero, hermano, me hablo primeramente a mí. Y hablo palabra de Dios para vosotros también, para ustedes. Porque el que se crea estar fuerte, mire que no caiga, dice la palabra. La palabra del Señor es dura, sí, pero es corrección. Y es también advertencia, para que no nos pase como le pasó a los antiguos, cuando estuvieron en el desierto, que hicieron un becerro de oro, se rebelaron los hijos de Coré contra el Señor, se abrió la tierra, los tragó. No todos pasaron, no todos vieron la tierra prometida. Moisés fue descalificado, pero no para no entrar a la tierra prometida, hermano, sino que Dios se la mostró desde lejos. Pero Moisés es un siervo de Dios, hermano. Hermano, se enciende la ira de Dios por la desobediencia. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Desobedecieron, quisieron ser como Dios porque la serpiente lo engañó. ¿Y qué se encendió? La ira de Dios lo apartó del jardín del Edén. En el capítulo 3, versículo 23 de Génesis, dice que fueron apartados, fueron echados, fueron sacados del jardín del Edén. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos alcanzados por su gracia y para su gloria. Debemos de vivir para su gloria. Por eso cito mucho en Romanos también porque, como digo, hermano, es una hermosa carta a los romanos el apóstol Pablo cuando escribe esta teología. Ahora, si me puede acompañar a Romanos. Romanos capítulo 6. El título del capítulo 6 tiene Muertos al pecado. En el capítulo 6, versículos 10 y 11. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Si hemos muertos al pecado, si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dándole muerte al pecado, y hemos sido una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Examinando todo, retened lo bueno, examinado vosotros mismos, si estáis en la fe, cómo andamos, cómo caminamos, a dónde apresuramos nuestros pasos, para qué lo estamos apurando.
Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerad muerto al pecado, pero vivo para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivo para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, considerad vivo para Dios. ¿Cómo vamos a andar conforme a los deseos carnales? Huid de las pasiones juveniles, dice la palabra. Huid de la fornicación. De ninguna manera, hermano, contexto de apartarlo del Señor. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida es agradable, es perfecta. La carta de Juan también nos advierte. Leíamos en donde comenzábamos. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Ahora Juan, también, en su primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, versículo 21. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Dice. Cortito el versículo. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Guardados, hermano. Guardados de los ídolos. O de aquellos que aún está poniendo en primer lugar en tu corazón. Sea pecado, sea desobediencia, sea aún fornicación, sea deseo, sea impureza. Debemos de buscar vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque a santificación nos llamó Dios y no a inmundicia, hermano. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ahí tenemos algo más. La fornicación y los deseos carnales, las pasiones desordenadas. ¿Qué era? Idolatría. Y la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación. Que nos pongamos al Señor en primer lugar. Que amemos al Señor por sobre todas las cosas. Hermanos, sé que no vamos a poder alcanzar plenamente. Porque en esta tierra vamos a tener tropiezo acá en este cuerpo todavía caído, ¿no? La carne no fue redimida, nosotros fuimos redimidos, fuimos justificados. Pero luchamos día a día con los deseos de la carne. Pero siempre el Señor nos recuerda cuando el Señor le dice a sus discípulos que velaran y oraran. Ellos se durmieron, pero esa enseñanza también está para nosotros. Velá y orá para que no entregue en tentación. En cuando está siendo tentado, en cuando aún está siendo tentado por esos deseos. No, pero el Señor sabe. El Señor me entiende. No pasa nada porque Él me perdona. No, hermano, sos un idólatra porque te está poniendo a vos en primer lugar. Estás queriendo satisfacer tu deseo pecaminoso antes que agradar a Dios. Por eso, como decía, hermano, debemos de buscar vivir para la gloria de Dios. Darle siempre gloria a Él, adorarle a Él y no adorarnos nosotros mismos. Como decía, como puedo estar convirtiendo cualquier cosa en idolatría, hermano. Como digo, el púlpito, los dones que Dios me ha dado para exaltarle, para darle la gloria a Él. Un video que estoy transmitiendo, ¿qué hay en mi corazón? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Si para la gloria de Dios o para ser visto por los demás? Como los fariseos hacían, oraban en voz alta para ser vistos por los demás. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis tu cuerpo, como Cristo presentó su cuerpo para morir por nuestros pecados. Presentar tu cuerpo para glorificar a Dios. Porque fuimos salvados para su gloria. Fuimos alcanzados por su gracia, pero salvados para su gloria. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto racional, que nos presentemos cada día, hermano, al Señor. Señor, heme aquí estoy. Estoy teniendo una lucha intensa, interna dentro mío. Que estoy siendo tentado, Señor, pero no me dejes caer. Líbrame del mal. Ayúdame, Señor. En oración, hermano, en cuando estamos siendo tentados, velá y orá para que no caigas en tentación. Porque Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Podemos estar siendo tentados en todo, pero no pecamos. ¿Por qué? Por lo que mantenemos una comunión con nuestro Padre, con nuestro Señor. Así que, hermano, por eso, aunque la palabra de hoy ha sido de exhortación, pero la palabra es medicina, hermano, y refrigerio para los huesos. Por eso el apóstol Pablo dice que todo nuestro ser, hermano, todo nuestro ser, todo lo presentemos. Porque también en Tesalonicenses nos dice, 5:23, y el mismo Dios de paso santifique por completo, no solamente el corazón. Porque las personas andan diciendo por ahí, no, solamente Dios ve tu corazón, no, sino para qué vino a morir. Porque Dios cuando venga no va a venir a buscar corazones, va a venir a buscar y a salvar, a buscar a personas salvadas, a su pueblo, y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. No van a resucitar los corazones glorificados, pero dice, así que el mismo Dios de paso santifique por completo cuerpo, alma y espíritu. Y ahí tiene tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Y sea guardado todo nuestro ser irreprensible hasta la venida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe a deberes cristianos. Es un deber, hermano. Esta carta que vemos es una carta a los romanos. En el capítulo 12 tiene como título de ahí donde empieza. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, todo, hermano. Tu cuerpo es todo tu cuerpo. Tus pies, tus palabras, tu conducta, tu manera de andar. Todo nuestro ser, nuestro deseo. Señor, aumenta mi deseo por tu palabra, por la verdad de tu palabra. Aumenta mi deseo por la comunión contigo. Aumenta mi deseo para que pueda vivir para tu gloria y pueda desear siempre que tu reino avance a través de la vida de todos los siervos que has llamado, de todos tus redimidos, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque fuimos arrancados de las tinieblas, de la oscuridad, donde estábamos muertos en delitos y pecados, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe, porque en Romanos capítulo 11 es lo que está por venir en el capítulo 12, y recién compartido el versículo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Pero en el capítulo 11, en el versículo 36, antes de llegar al 12, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Así que a Él sea la gloria por los siglos, amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por la palabra, dura la palabra de hoy, exhortación, lindo mensaje también,
y obediencia, tenemos que tener obediencia. Gloria a Dios. Empezó por sobre todas las cosas guardar tu corazón, de eso se trata, porque es el hermano de la vida. Que pongamos en primer lugar al Señor, porque si no estamos poniendo idolatría en nuestro corazón, si ponemos en primer lugar a otras cosas. Dura la palabra, pero hermosa. Linda palabra, porque nos trae a reflexión qué tenemos en nuestro corazón. Porque muchas veces creemos que estamos bien y estamos poniendo en primer lugar a otras cosas que a Dios. Yo le diría gracias a Dios porque me habló la palabra, me llevó la reflexión y espero que haya hablado cada una de estas personas que están en este lugar y las que están en las redes sociales. Pues solamente no es para el mensaje para el pueblo, sino para también al que lo da y al que está acá, dentro de cada uno de nosotros. Porque todos estamos exentos a caer, a tropezar, y la palabra nos lleva a la reflexión. Yo le doy la gloria a Dios y le vamos a encomendar este culto en el nombre de Jesús. Padre, en esta divina tarde, Señor, te entregamos este culto, Señor, de prédica, Padre de la gloria, donde vino el mensaje, Padre, de exhortación, de reflexión. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de mi hermano Leo, que ha traído la alabanza. Bendigo la vida de mi hermano Samuel, que ha traído el mensaje, la palabra de aliento. Bendigo a otro hermano que ha venido a compartir este culto. Bendigo su vida, su familia, su ministerio. Bendigo su pronta libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hermano, Señor, que está en este lugar, Señor, en esta unidad número 12, Señor, en el sector A, sector B, sector C, Señor. Bendecimos, Padre, la autoridad que está puesta por ti, Señor. Cada persona que trabaja en este lugar, Señor. Bendecimos esa familia que está mirando, Padre, en el nombre de Jesús, a través de las redes sociales, Señor. Que la palabra haya llegado en buena tierra, Padre de la gloria, en el nombre del poderoso de Jesús, Señor. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por exhortarlo, por disciplinarlo, Señor. Que tenemos que tener nuestro corazón, Señor, en primer lugar a ti, Señor, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque no solo palabras de vida, palabras de aliento, sino palabras de exhortación para traer la reflexión a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, junto con mis hermanos, Señor, dándote la gloria, Padre, dándote la gloria, Hijo, dándote la gloria, Espíritu Santo. Te entregamos este culto. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso, Señor.